Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro webinar de Aritac. Perdón. Ya estoy sin voz. ¿Por qué? Porque me tienen de webinar en webinar. Estamos de webinar a webinar. Hemos tenido una actividad bastante intensa durante estos días y pues hoy tenemos un tema súper interesante, la reforma a la ley del Infonavit. Reforma a la ley del Infonavit. ¿Qué tenemos con el Infonavit? Bueno, la información oficial es que ahora, pues el Infonavit va a poder construir casas, ¿no? Como lo hacía hace 40 años atrás. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo impacta eso al trabajador? ¿Cómo impacta a las empresas? ¿Cuáles son los aspectos relevantes de la reforma? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Cuáles serían las implicaciones a todo esto? ¿Y cuáles son esas otras detalles de fondo de la reforma que no están por encima? Porque por encima estamos viendo nada más la creación de esta empresa paralela para que construya. No, ¿qué hay debajo? ¿Cuáles son los detalles, las letras chiquitas de la reforma, lo que no se está anunciando? Bueno, todo eso lo vamos a ver en este webinar. Y para ello, pues tenemos invitada de lujo, en este caso, pues a la contadora Norma Robles Ulloa. Ella, ¿y por qué digo invitada de lujo? Porque pues no es nada más y nada menos que la expresidenta del Colegio de Contadores de Baja California. Y Norma, aparte, pues es una persona que es una figura bastante representativa en la región en el ámbito contable, ¿no? Ella es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con la certificación general en Contaduría Pública y en la especialidad de fiscal emitida por el Instituto Mexicano de Contadores. También tiene la acreditación para dictaminar en materia de seguro social e Infonavit, que precisamente es la materia que nos ocupa hoy día. Pertenece, pues como ya les mencioné, al Colegio de Contadores Públicos de Baja California, de la cual fue presidente en el periodo anterior. También pertenece a la Academia de Estudios Fiscales, a la Asociación de Profesionistas en Compliance, y pues tiene una amplia formación en lo que es la parte de recaudación y fiscalización. De hecho, la han invitado a nivel nacional a distintos foros como panelista en materia de seguridad social, y también lo que es la parte de compliance corporativo, para empresas que en el ámbito nacional y corporativos internacionales que hacen vida en México, pues requieren pues esta información para estar al día, ¿no? Ha sido nominada para recibir el galardón Forjadores de México como en la categoría Mujer Líder en el 2020. También, pues, bueno, cuenta con más de 25 años de experiencia en seguridad social y capital humano. Ella es socia fundadora de la firma Robles Ulloa y Asociados y pues se dedica principalmente a lo que es auditoría fiscal en las organizaciones, ¿no? Entonces, definitivamente cuenta con todas las credenciales para presentarnos este tema de una manera muy amplia, no solamente desde el enfoque legal, sino el enfoque fiscal, el enfoque de cumplimiento. Entonces, tenemos todas esas aristas. Norma nos va a apoyar a que veamos esta reforma de una manera integral. ¿Cómo podemos interactuar con nuestra invitada de honor el día de hoy en este webinar? Bueno, recuerden que en la parte inferior de sus pantallas, algunos lo tienen en su parte lateral, van a encontrar un botón que dice preguntas y respuestas. Allí, en ese botón de preguntas y respuestas, van a poder colocar sus comentarios. Recuerden que con esta modalidad de webinar, ustedes no pueden ni abrir su cámara, ni abrir su micrófono, ni levantar la mano.
¿no? Nada más pueden reaccionar, allí mándenos allí corazoncitos y aplausos y manitos arriba, sí pueden reaccionar y si pueden colocarnos sus preguntas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas. Si surge alguna, inmediatamente pues allí Norma ya la va a poder ver y nos va a poder decidir si la contesta en ese momento o en un momento posterior que vaya más alineado en el tema. Ahora sí, sin más preámbulo, nuestra contadora pública, Norma Robles Ulloa. Bienvenida, Norma, a este espacio, Aritac, tu casa. Listos para comenzar con nuestro webinar del día de hoy. Los micros a partir de este momento. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme a dar este interesante tema de la ley de Infonavit. Y como lo comenta Horus, pues efectivamente, ¿verdad? Vamos a regresar unos, no sé si 30, 40 años atrás en el funcionamiento del Infonavit. Y vamos a tratar de dar los puntos más importantes de esta reforma que, bueno, cuando inicialmente se platicó el de dar este webinar, pues todavía era un proyecto de reforma. Ahorita ya fue publicada esta ley, estas reformas en el Diario Oficial de la Federación. Así es que lo que vamos a ver ahorita ya es de aplicación inmediata y vamos a ver una parte importante también que le afecta a los patrones en el tema de los descuentos a los trabajadores. Esta propuesta de reforma, como antecedente, ya se preparó el pasado mes de diciembre a nuestra Constitución para darle entrada a los nuevos conceptos que se establecen en esta reforma del Infonavit, que básicamente es el arrendamiento social, ¿no? Por ahí el objetivo del Infonavit pues era otorgar créditos a los trabajadores para que pudieran acceder a vivienda, incluyendo por ahí la compra de terrenos, y se le adiciona que también va a estar en posibilidades de otorgar arrendamiento a los trabajadores y en esta reforma que se hizo el pasado mes de diciembre a la parte de nuestra Constitución, pues se dice que los descuentos en el caso de arrendamiento social no van a poder exceder del 30% de los salarios de los trabajadores. Bueno, se prepara la Constitución para darle entrada a este nuevo concepto y se establece que, bueno, en el caso del arrendamiento social, se le va a dar preferencia a los trabajadores que hayan aportado continuamente al fondo y que en su caso no cuenten con vivienda propia, que tiene una lógica, ¿no? Porque, bueno, si no tengo vivienda, tengo que proceder a buscar un esquema de arrendamiento. Ese es el preámbulo para esta reforma que tenemos ahorita ya en Infonavit. Y un poquito platicar de los objetivos de la reforma es importante, antes de ver la reforma en sí, del texto de los artículos, ver cuál es el objetivo. En principio, pues es ampliarle las facultades al Infonavit y dejarlo anteriormente o hasta antes de esta reforma, el Infonavit funcionaba como una entidad que se encargaba de otorgar créditos, algo similar a una institución financiera. Daba créditos y para que los trabajadores pudieran construir, remodelar, adquirir, perdón, bueno, sí, para construir su vivienda, para comprar, para pagar hipotecas, para pagar terrenos, etcétera. Sin embargo, ahorita ya, además de otorgar créditos, se le pretende dar como objetivo el que sea constructor de vivienda. Pero no lo va a hacer el Infonavit, lo va a hacer a través de una empresa filial, que más tarde vamos a ver que en la reforma se establece que no será considerada una empresa paraestatal y que va a gozar de libertad para la gestión de todos estos proyectos de vivienda. También
nace en esta reforma del Infonavit el concepto de arrendamiento social, que ya lo comentamos, pues la Constitución también fue reformada para darle entrada a este nuevo concepto. También se amplían de manera importante los beneficios que tienen los trabajadores en el caso de que tengan crédito y vamos a ver cómo es que efectivamente sí hay un beneficio, pero también hay una parte en donde el patrón pues tiene una responsabilidad importante en los descuentos y en el entero de los descuentos. Y finalmente, también el objetivo de esta reforma, entre comillas, es establecer reglas de eficiencia operativa para que el Infonavit pueda cumplir el objetivo que se le está otorgando a raíz de esta reforma, que es la construcción de vivienda. Y bueno, estas reglas de eficiencia operativa, pues ahorita vamos a ver si realmente son de eficiencia operativa o qué vamos a estar viendo con estas nuevas disposiciones. Dentro de los antecedentes o los motivos que originan esta reforma, se establecen los criterios para el otorgamiento de créditos, el orden en que se van a considerar las personas o los trabajadores o los acreditados o los asegurados para que se les otorgue un crédito. Y bueno, acorde con estos antecedentes, esta disposición de motivos, pues establece que el orden de preferencia para el otorgamiento de créditos van a ser primero los sectores vulnerables, en donde los primeros pues son las jóvenes, ¿no? Los jóvenes que según las estadísticas que se han generado, pues no tienen una capacidad de compra de casa-habitación, y entonces para ellos va a estar destinado lo que se le conoce como el arrendamiento social. También como segundo sector vulnerable están las madres solteras y luego los trabajadores de menos ingresos. A ellos, acorde con esta reforma, es a quienes se les va a estar dando preferencia para el otorgamiento de los créditos, obviamente siempre y cuando cumplan los requisitos, y ya después vendrán los demás trabajadores, ¿no? Entonces, esta es la prioridad que tiene esta reforma y esta administración gubernamental para el otorgamiento de créditos. También, eh, estos sectores a los cuales va a estar destinado principalmente el otorgamiento de los créditos, pues tienen que ver con el tema, tienen que observar el tema de que se otorgue de manera igualitaria tanto a hombres como a mujeres. Y ahorita lo vamos a ver cómo queda establecido en la reforma. Estos son los preámbulos de la reforma, es decir, esto es lo que origina la reforma. Y ya yéndonos a la materia, a los artículos que fueron modificados, pues vemos que nosotros conocemos que el instituto pues tiene por objeto el administrar los recursos del Fondo de la Vivienda, y eso es importante tenerlo presente. Ahorita lo vamos a comentar, pero este objetivo del Infonavit, que ha estado desde siempre, ahorita toma una relevancia importante: administrar los recursos del Nacional de la Vivienda, que anteriormente no nos preocupaban, ahorita sí nos tenemos que preocupar un poco y lo vamos a ver más adelante. Entonces no hay que olvidar esta fracción primera, que no se modifica, pero sí hay que tenerla presente. Y bueno, ya las fracciones 2 y 3, que básicamente, perdón, la fracción 2, que es establecer y operar un sistema de financiamiento, etcétera, eso queda sin modificación. Y la fracción 3 de los objetivos del Infonavit, pues básicamente se le agrega que además tendrá la facultad de coordinar, financiar, ejecutar o invertir en programas de construcción. Es decir, se adecua a la ley para darle también la entrada al
al nuevo esquema que es que el Infonavit sea constructor de vivienda. También se le adiciona dentro de las facultades, dentro de los objetivos del instituto, el otorgar en arrendamiento social, pues los inmuebles que se construyan o que sean recuperados en apoyo a las personas trabajadoras, ¿no? Y hay una serie de reglamentación que se va a establecer y que, bueno, estamos en espera aún todavía de la adecuación de los reglamentos correspondientes para que podamos revisar o los trabajadores puedan revisar si son sujetos a este beneficio del arrendamiento social. Y también se le da la entrada al tema de la construcción de viviendas, pero a través de una empresa filial. Y que tiene que cumplir con los requisitos que establecen las disposiciones mercantiles o la legislación mercantil. En el proyecto de reforma, en esta fracción se establecía que esta empresa filial no iba a ser una entidad paraestatal. Recordaremos que una entidad paraestatal son todas aquellas entidades que ayudan al, 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 a la parte pública a cumplir con los objetivos que se establecen en cada una de las administraciones federales. Y entonces, dentro de la reforma, del proyecto de reforma, se establecía o se señalaba en esta fracción que esta empresa filial no iba a ser una empresa paraestatal. Ahorita la reforma como quedó lo sigue estableciendo, pero no en esta fracción cuarta. Y bueno, también se le adiciona que tiene por objeto dar cumplimiento a lo que establece la Ley Federal del Trabajo en el tema de otorgamiento de vivienda que se establece en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que ya lo vimos como antecedentes en esta presentación. Esto de la construcción de vivienda que se le da entrada en esta reforma al Infonavit, dice que lo va a hacer a través de una empresa filial. Sin embargo, también se establece a través de qué medios lo va a hacer. Bueno, ya tiene la empresa filial, pero esa empresa filial se establece que lo va a poder hacer también a través de la celebración de contratos o convenios que realice con otras empresas, con otras asociaciones que le ayuden a cumplir esos objetivos de construcción, siempre y cuando cumplan con la regulación que en su caso corresponda. Y aquí la primera pregunta que nos hacemos es, oye, pues es una empresa filial que definitivamente su objeto va a ser la construcción de vivienda, pero esta reforma dice que lo va a poder hacer también a través de la celebración de contratos o convenios con otras empresas. Y entonces la primera pregunta que nos surge hoy es, pues vas a estar obligado al REPSE, vas a cumplir con los requisitos del REPSE. Se entiende que vas a entrar a un tema de subcontratación o de subcontratación o la ejecución de obras especializadas. Y bueno, aquí ese es el primer rubro que nos hace ruido, en donde no sabemos, porque como recordarán, el outsourcing como tal está prohibido. Entonces, va a estar interesante revisar qué empresas son las que van a celebrar convenios o contratos con esta empresa filial y ver si efectivamente no están o no van a ser, no van a entrar a la figura del outsourcing prohibido, y si no van a estar en ese supuesto, si van a dar cumplimiento a todo lo que tiene que ver con el REPSE. Pero eso ya lo estaremos viendo en el transcurso de cuando inicien los proyectos de construcción. Y bueno, aquí es donde les comentaba que en esta parte de la reforma, que no es la fracción que da entrada a la empresa filial, sino un párrafo adicional, se establece que esta
empresa es una empresa con una naturaleza jurídica independiente que no se va a dar como o no se le va a dar el tratamiento como si fuera una entidad paraestatal. Aun cuando lo diga la reforma de que no será considerada una entidad paraestatal, en términos del concepto de una entidad paraestatal, sí lo es, porque va a cumplir objetivos de, eh, eh, de la administración pública, va a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la administración pública. Y bueno, esta entidad, después vamos a ver, así en términos generales, cómo va a funcionar. ¿Quién la va a revisar? Porque esa es la parte más importante. Sabemos que la historia nos ha dicho que el gobierno no genera empresas redituables, no genera empresas rentables, eh, no genera empresas eficientes. Y entonces, de hecho, uno de los motivos de por qué anteriormente y hace muchos años el Infonavit construía y luego se le quitó ese objetivo para pasarlo a que únicamente otorgara créditos hipotecarios a los trabajadores, fue precisamente porque no generaba, no era redituable para el Infonavit. Y entonces hoy volvemos a regresar a este mecanismo de construcción cuando ya quedó comprobado por muchos años que no es la medida eh, más recomendable, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo más adelante. Eh, también en el tema del patrimonio del instituto, anteriormente se señalaba que el patrimonio que conformaba para el Infonavit se hacía incluyendo las aportaciones que pudieran hacer el gobierno federal. Aunque nunca hizo el gobierno federal aportaciones, se elimina esta fracción, lo cual ya queda ahora sí más que claro que el gobierno federal no va a hacer aportaciones al Infonavit. Y si seguimos como una secuencia de lo que ha hecho en materia de seguro social, en donde también, acuérdense que en materia de seguro social había aportaciones que se hacían a las cuentas de las AFORES, en donde el gobierno federal aportaba una parte para los trabajadores de menor ingreso, aportaba una parte a las cuentas de las AFORES. Esa aportación también ya se eliminó desde el 2023, si no mal recuerdo, y entonces siguen con el Infonavit en donde el gobierno ya no va a ser, bueno, en Infonavit nunca lo hizo, pero ya se quita cualquier posibilidad de que el gobierno federal haga aportaciones al Infonavit. Y bueno, esa es la reforma más importante en lo que se refiere al patrimonio del instituto. Hay algo que dentro de lo rescatable de esta reforma es importante comentar que se deja, aunque con algunas reformas, se deja establecido que las aportaciones que se hagan al fondo de la vivienda van a ser patrimonio o siguen siendo patrimonio de los trabajadores. Se hace una adecuación ahí en cuanto a la redacción para dejar el texto siguiente: las aportaciones de personas empleadoras a las subcuentas de vivienda son patrimonio de las personas trabajadoras. Es decir, sigue reconociendo que tu aportación al Infonavit es tu patrimonio. Desaparezca o no, pues quién sabe, pero siguen diciendo que es tu patrimonio. Hacen un cambio de conceptos que es una mezcolanza entre artículos que reformaron y artículos que quedaron sin ninguna reforma, en donde la ley incorpora el concepto de personas empleadoras en lugar de decir patrones. Tanto la ley para el trabajo como la ley del seguro social, como el Infonavit, pues dicen en muchos de sus textos patrones, y los objetivos de la ley del seguro social y del Infonavit están enfocados o están dirigidas a patrones. Incorporan con esta reforma
el concepto de personas empleadoras, y entonces hay una mezcolanza ahí de conceptos que creo importante que deben de regularizar en todos en todas las disposiciones de la ley, del reglamento y demás, y también hacen ya no son trabajadores o asegurados, son personas trabajadoras. Entonces también tenemos una mezcolanza en la ley y en los reglamentos. En unos dicen asegurados, en otras dicen acreditados, en otras dicen trabajadores, y bueno, con esta reforma son personas trabajadoras. Y también hay una confusión que tiene el Infonavit, porque aparentemente con esta redacción, el Infonavit como que deja ahí una posibilidad de que las aportaciones del patrón y del trabajador forman parte del Fondo Nacional de la Vivienda. Acuérdense que los trabajadores no hacen aportaciones al Fondo de la Vivienda. Quien lo hace es el patrón en beneficio de los trabajadores, pero el trabajador no hace aportaciones al Infonavit, ni siquiera hace aportaciones voluntarias como lo puede hacer en su cuenta de retiro. Entonces, como que no le queda muy claro o como que hay una confusión ahí con nuestros legisladores, porque hacen ver como si fuera una aportación tanto del patrón como de los trabajadores. Ahora, son tres reformas fundamentales en esta ley que nos deben de preocupar. Una de ellas es lo relacionado al funcionamiento o a los órganos que van a regir el Infonavit. El Infonavit, estos son los órganos del instituto, la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría y todos los que ven ustedes ahí en su pantalla. Si ustedes han escuchado o escucharon a la presidenta Claudia Sheinbaum, ella no se cansaba de decir que independientemente de la reforma, el Infonavit seguía siendo tripartita. Efectivamente, el Infonavit sigue siendo tripartita, no hubo un cambio importante, sigue habiendo representación de los patrones, sigue habiendo representación de los trabajadores y del gobierno en los mismos números, es decir, no hay más miembros del gobierno, no hay más miembros de los trabajadores, no hay más miembros de los patrones. Se reducen los miembros, por ejemplo, en el caso de la Asamblea General, pues son 45 miembros, se redujeron a 30 miembros. El Consejo de Administración se redujeron de 15 miembros a 12 miembros y cada uno de los participantes quedan en la misma cantidad, es decir, sí, sigue siendo tripartita, pero después vamos a ver dónde es donde está la preocupación y donde tenemos que tener mayor observación en esta reforma, ¿no? Se eliminan dos directores sectoriales, en donde básicamente estos directores sectoriales eran propuestos por el sector obrero o el sector patronal, y eran básicamente personas que cubrían algún sector que no estaba representado dentro de la Asamblea o del Consejo de Administración, no tenían voto, pero sí tenían voz, y entonces eliminan estos dos directores sectoriales que no tienen mayor afectación, porque, pues les comento, no tenían voto dentro de las decisiones de la Asamblea General. El director general es donde viene la reforma más importante, primero porque se nos dice que el director general va a presidir todas las asambleas y además va a ser miembro de la Asamblea General y del Consejo de Administración. Hasta ahí no tenemos problema con la reforma porque, bueno, es tripartita, hay mismo cantidad de números de representantes del gobierno, de la parte obrera, patronal, etcétera. Sin embargo, cuando nos vamos a ver en el tema bueno, perdón, una de las facultades que se establece en la Asamblea General es que
la Asamblea General va a aprobar todas las políticas en materia de crédito, arrendamiento social, administración inmobiliaria y enajenación de vivienda, incorporando la perspectiva de género. Les comentaba en un inicio, en este tema de la perspectiva de género, pues básicamente es el que se busque eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, se deberá de incorporar en las políticas de otorgamiento de crédito. Y aquí hay si bien es cierto, la Asamblea deberá de trabajar en esto, sí hay un tema que no concuerda con los objetivos planteados en la reforma, que básicamente es atender a los sectores vulnerables. Oye, sí, voy a incorporar la perspectiva de género, en donde no puedo hacer diferencias entre hombres y mujeres. Ah, pero tu prioridad van a ser las madres solteras. ¿Dónde quedaron los padres solteros, no? Porque sí hay los jóvenes y los de menores ingresos. Entonces creo que ahí hay un tema que no está, realmente no va a cumplir con el tema de la balanza. El consejo de administración, esto es bien importante porque el consejo de administración va a ser quien revise y supervise a la empresa filial. No está incorporado como parte de la revisión a esta empresa filial ni la Comisión Nacional Bancaria, ni la Auditoría Superior, ni el SAT. Lo va a revisar el mismo Infonavit, lo cual, pues, pues ya sabemos, ¿verdad?, cómo se manejan las autoridades y no hay aun cuando dentro de todas las reformas que se hizo, se dice que tienen que entregar informes, que tiene que haber transparencia, que tiene que haber, incluso dentro de la página del Infonavit se tienen que publicar los informes de cada uno de los órganos del instituto, incluyendo la empresa filial, y se dice que tienen que ser informes sencillos de tal forma que lo pueda entender cualquier persona. Por la realidad es de que puedes presentar miles de informes, pero mientras no te revise, o más bien, mientras te revise quien te contrató y no hay un filtro con mayor seriedad, creo que ahí tenemos un área en donde podemos cuestionar esta nueva reforma. Y ahora sí nos vamos al tema que nos debe de preocupar, que es el tema del director general. Antes de la reforma, el director general era nombrado por la Asamblea. Sin embargo, lo proponía el presidente de la República, ¿no? Y aquí era, oye, pues sí, yo te lo propongo, presidente de la República. Obviamente era aprobado por la Asamblea, ahora nombrado por la Asamblea. Se decía que pues había un tema de votación y demás, pero la realidad es de que era propuesto por el presidente de la República. Ahí, y difícilmente quedaba otro director no propuesto por la República. Ahorita, pues ya no se van tanto a darle vueltas y ya queda efectivamente estipulado para que no haya lugar a dudas en donde la reforma o el artículo ya reformado nos dice que la dirección general va a ser nombrada por la Presidencia de la República, pero además, y esto es lo preocupante, va a actuar en su representación. Anteriormente era, oye, sí, yo lo propongo, no era nombrar, era proponer y hasta ahí quedaba. Y en teoría pudiera interpretarse que había una libertad de actuar de la persona propuesta. Ahorita no, ahorita ya se establece que el director general va a ser nombrado por el titular de la Presidencia de la República, pero además va a actuar en nombre o en representación del presidente de la República, lo cual, pues sí es preocupante, ¿no? Y entonces, también anteriormente, el director general no tenía voz
pero no voto en las asambleas, en el consejo de administración, etcétera. Hoy sí tiene voz, bueno, ya tenía voz, pero hoy sí tiene voto. Y entonces es donde se hace, donde se convierte todo en disparejo. Oye, tengo tres miembros, eh, eh, gobierno, eh, patrón y trabajadores. Anteriormente el director general no votaba, hoy sí vota y va a ser el que vaya a hacer la diferencia en las decisiones. Esto es lo preocupante y además las decisiones las va a tomar alguien que fue elegido por el gobierno y además actúa en representación del gobierno. O sea, pues nos lleva de ganar, ¿no? Nos lleva de ganar a todos en las decisiones que se tomen. Y sin, y sin, y sin, y ¿cómo se llama? Para que no quede la menor duda de quién va a tomar la decisión final, también se dice en la reforma que este director general va a tener derecho al veto sobre las resoluciones que se tomen, ya sea en el consejo o en la asamblea, que no sean por unanimidad, y el veto será hasta que se logre y se resuelva en definitiva esta resolución por unanimidad, por unanimidad. Es decir, o básicamente se va a hacer lo que el director general quiera, ¿no? Eso de lo que la presidenta decía en sus conferencias mañaneras, de lo de sí, no hay peligro porque sigue siendo tripartita, sí, efectivamente sigue siendo tripartita, porque hay participación de los tres sectores, pero el voto o las decisiones finales las va a tomar el director general en representación de la presidencia. Eso es lo preocupante, ¿no? Y esto, bueno, es en el tema del funcionamiento del Infonavit. Ahorita que dentro de estas reformas, lo más preocupante es el actuar del director general. Ahorita vamos a ver lo más bonito de la reforma, ¿no? Que son los beneficios a las personas trabajadoras, en donde sí vemos que hay beneficios, y vamos a ver cómo es que en esta administración hemos visto cómo se pasan por alto las disposiciones de la ley y hacen las cosas conforme a lo que diga su portal, conforme lo que diga su sistema, conforme lo que digan todos, menos lo que dicen las leyes, ¿no? Y entonces, primero, esta es la segunda preocupación en el tema de esta reforma. Ustedes saben que los descuentos a los créditos, pues es una obligación de los patrones hacerla, y lo establece el artículo 29 de la ley del Infonavit, donde nos dice, oye, pues tienes que hacer los descuentos a los trabajadores en sus salarios. Y esto es bien importante también recordarlo. Los descuentos a los créditos de Infonavit se hacen a los salarios que percibe el trabajador. Para efectos de seguro social y de Infonavit, los salarios se pagan en forma diaria. La ley del trabajo, la ley del Infonavit y la ley del seguro social toman muchos conceptos. De hecho, la aplicación supletoria de algunas disposiciones en materia de Infonavit y de seguro social en la ley del trabajo. Entonces, la ley del trabajo establece salarios diarios, cuotas diarias. En ningún lado de la ley federal del trabajo se establecen salarios semanales, quincenales, etc. Y esta premisa es importante considerarla. Los descuentos a los trabajadores en materia de crédito se hacen a los salarios de los trabajadores, salarios diarios. Y actualmente, antes de la reforma, se establecía que los descuentos
se suspendían cuando no se pagaban salarios por ausencias. En los términos de la ley había que hacer un reporte o había que considerarlos en la emisión para poder hacer un descuento en los salarios, había que considerar las ausencias en el pago de cuotas para poder hacer el descuento de esos o esa disminución de los descuentos de los trabajadores. En el caso de las incapacidades, había la obligación de continuar con el pago de las aportaciones en el caso de de trabajadores incapacitados que tenían un crédito de Infonavit. Cuando se firmaba el contrato del crédito, ahí había cláusulas donde se decía que el trabajador tenía que continuar con los pagos, es decir, el trabajador se hacía responsable de el pago de sus créditos cuando había una incapacidad. ¿Qué dice la reforma? La reforma sigue diciendo, oye, la obligación de los patrones es hacer los descuentos de los trabajadores a sus salarios. Pero hay un parrafito que se modifica en donde dice que cuando se trate de ausencias o de incapacidades, no se va a suspender el descuento. Y entonces, pues aquí viene la primera pregunta, oye, si el trabajador me falta una semana, si tiene ausencias por una semana, no tiene salarios. Y la ley me dice, oye, pues haya ausencias o no haya ausencias, tienen la obligación de hacerle los descuentos. Oye, ¿cuándo se lo voy a hacer? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero tú tienes la obligación de hacerlo. Evidentemente, al hacer el descuento tienes que hacer el entero. Entonces aquí se nos van a venir un montón de emisiones si no hacemos los descuentos aun cuando no haya salarios o si no hacemos el entero aun cuando no haya asistencia del trabajador a sus labores para que yo le pueda hacer el descuento. También cuando tengamos trabajadores incapacitados, pues no se va a suspender la obligación de hacer el descuento y por lo tanto lo vas a tener que seguir enterando. Y vamos a tener entonces que el trabajador me va a deber. Cuando el trabajador no se presenta a laborar, por ejemplo, el caso que les puse de una semana, pues yo lo voy a enterar, pero lo voy a enterar y voy a generar una deuda para el trabajador porque me lo debe. Y bueno, ya sabemos la historia de los trabajadores, ¿no? Tenemos, el trabajador tiene deudas con el FONACOD, con pensiones alimentarias, etcétera, en donde muchas veces su ingreso ya no le alcanza a cubrir un descuento más. La conclusión a la que todos hemos llegado es que finalmente el patrón es quien va a pagar estas deudas del trabajador, ¿no? En los casos así extremos tenemos trabajadores incapacitados cuando tienen una enfermedad grave o cuando tienen un riesgo de trabajo grave que tienen incapacidades de 6 meses, un año. ¿Quién va a pagar el crédito? De entrada, la ley te dice, oye, pues no puedes suspender el descuento. Oye, pues si no hay salario, ¿de dónde lo voy a hacer? Ah, pues no sé, pero como la ley dice que no los puedes suspender, yo espero que me lo enteres y por consiguiente, si no lo enteras, pues va a venir una diferencia, ¿no? Que habrá que cubrir. Y bueno, aquí va a haber el tema, se va a convertir controversial. Hay ya posturas de abogados que dicen que si te amparas, que si no, que esto, que aquello. La realidad es que es un problema para los patrones, sí es un problema. Es un problema que se viene hacia enfrente, en donde va a ser un costo más para el patrón. El arrendamiento social, pues el arrendamiento social es una figura nueva que está enfocada para todos aquellos trabajadores que no tienen una capacidad de compra de vivienda y lo vas a poder hacer o lo vas a poder solicitar cuando tengas un año de cotización continua. Este año de cotización continua, para poder acceder al arrendamiento social, también tienes que
reunir el requisito de que la vivienda que vayas a rentar se encuentre cerca de tu centro de trabajo. O sea, no puedes elegir cualquiera, tiene que ser cercano a tu centro de trabajo. Y bueno, pues aquí también tenemos el tema, ¿no? Oye, yo estoy rentando una vivienda en este esquema y, por ejemplo, queda cerca del Boulevard 2000 porque ya está donde trabajo y ahora me cambié a una empresa de la maquila, a una empresa cercana de Notay. Pues, ¿qué va a pasar con mi arrendamiento social? Porque ya no está cercano a mi domicilio, se va a dejar de rentar, etcétera. Y bueno, muchas preguntas que se vienen en este sentido. Y también se dice que el trabajador va a estar en este esquema de arrendamiento social con posibilidad o con la opción de compra de estas viviendas. Y la primera pregunta es, oye, si le estás dando la figura de arrendamiento social porque no tiene capacidad de compra, pues es obvio pensar que no va a tener la opción de compras al final, más cuando se entiende si me estás poniendo como requisito que en la vivienda que yo rente esté cercano a mi domicilio, que esté cercano al lugar en donde trabajo. Yo creo que este tema de la opción de compras es buena, pero yo creo que difícilmente se va a cumplir, máxime porque hay una dinámica de cambios de trabajo en donde no necesariamente voy a cumplir con el requisito de que esté cercano a mi domicilio. Y también se establece que los descuentos no van a poder exceder del 30% del salario de los trabajadores. Acuérdense que pues hay un tema ahí del 20% de los descuentos para vivienda. En el tema de las rentas no va a poder ser más del 30% de su salario. De las prórrogas de pago de créditos, acuérdense que anteriormente cuando un trabajador se quedaba sin trabajo y quería pedir una prórroga al pago de sus créditos, el trabajador tenía que hacerlo del conocimiento al Infonavit a través de un trámite que el trabajador pedía una prórroga, etc. Ese proceso de hacer el trámite de solicitud de prórroga se elimina y ahora dice el Seguro Social que cuando dice el Infonavit que cuando él tenga conocimiento que el trabajador se quedó sin ingresos, entonces automáticamente le va a entrar la prórroga. Y bueno, también así como que no tenemos una institución tan eficiente como para que diga, oye, yo me voy a dar cuenta, si hoy dejo de trabajar, me voy a dar cuenta en este bimestre que dejaste de trabajar. ¿Cuáles son los parámetros que que van a tomar en cuenta para que el Seguro Social dé por sentado que el trabajador quiere una prórroga en el pago de sus créditos? Es cuando él se dé cuenta, y si pues yo me imagino cuando el Seguro Social considere que debe darle la prórroga a los trabajadores. Pero bueno, en fin, se elimina este trámite para los trabajadores y ya va a entrar de forma automática. También, bueno, y este es perdón. Y bueno, la pregunta de todo el mundo, ¿verdad? Oye, ¿están realmente los fondos del Infonavit en riesgo? Ustedes saquen su propia conclusión, ¿no? Anteriormente la reforma decía que los recursos del Infonavit se iban a destinar a X cosas, ¿no? Los recursos del Infonavit, vamos a recordar un poco qué eran. Los recursos del Infonavit es todo aquello que el Infonavit tenía por actualizaciones, por recargos, por algunas intereses, rendimientos, etcétera, de las inversiones que hacían, etc. Las aportaciones que hacían los patrones a cada una de las cuentas de los trabajadores, esas se destinaban a otorgar créditos, ¿no? Pero los recursos propios del Infonavit era todo lo que cobraba adicional por
inversiones, por actualizaciones de multas, todo eso. Y esos recursos se iban a destinar a lo que ya conocemos, ¿no? A la adquisición a la celebración de contratos para cumplir el objetivo del Infonavit. Y ahorita lo que se le hizo a esta reforma es que los recursos del Infonavit más los que están bajo su administración se van a destinar a la adquisición de suelo y a la construcción de vivienda. Oye, pero ¿cuáles son los recursos que están bajo tu administración, Infonavit? Ah, pues fíjate que los que están bajo mi administración son los fondos de vivienda, es decir, lo que el patrón aporta al 5% y que se va a tus afores y a tu estado de cuenta del afore, etcétera, tu cuenta individual. Entonces, aquí está la preocupación que ya se hace, ya no es una imaginación. Efectivamente, los fondos de la vivienda que administra el Infonavit se van a destinar para adquirir suelo, para adquirir inmuebles, para la construcción de vivienda. Oye, pero la ley sigue diciendo que es tu patrimonio, sí, sí, eso vamos a llamarle que es lo rescatable, no siguen diciendo que es mi patrimonio. Oye, pero, ¿y si estas inversiones que hace el Infonavit no son redituables? Si no generan, si no hay se me fue el término, pero lo que gastan lo reponen, ¿cómo voy a saber que no es más el gasto que lo que genera como para que puedan asegurarme que mi fondo no va a tener una disminución? Y además, dentro de esta reforma, algo que nosotros decimos, oye, espérame, el objetivo del Infonavit es construir, es darle acceso al trabajador a una vivienda. Ahora resulta que también va a colaborar en el desarrollo económico de la localidad donde se hagan esos desarrollos de vivienda. Oye, espérame, ese no es mi objetivo. Ah, pero además también voy a apoyar en la generación de empleos. Híjole, pues ahora sí que si primero cumple el objetivo de construir y después te preocupas por fomentar el desarrollo económico de la localidad y de la generación de empleo. Entendemos que al momento de que tú vayas a construir a través de tu empresa filial, pues vas a tener que contratar al personal que construya, los albañiles, los maestros, los arquitectos, etcétera, y vas a generar empleo. Eso es por consecuencia, pero no creo que sea un objetivo que se deba plasmar en la ley, ¿no? Entonces, la respuesta es, mis fondos están en riesgo. Sí, sí están en riesgo, ¿no? Porque pues ya todo lo que administra el Infonavit lo van a poder destinar a estas adquisiciones de suelo y construcción. Esta no me voy a meter. De los saldos de los créditos, también hay una reforma en donde dice que ya va a estar prohibida la actualización del saldo del saldo para pagar el crédito. También va a estar prohibida la actualización de las amortizaciones. Y entonces, no sé si por ahí recuerdan que a principios de febrero, cuando salió el valor de la UMI, que no hubo cambios, que todos nos decíamos, oye, hubo un error en el cálculo de la UMI, va a haber una rectificación de la UMI, va a salir un oficio confirmando que estuvo mal el cálculo, y finalmente el Infonavit dijo, no, no hay cambio, la UMI va a quedar en cero, o sea, perdón, no en cero, sino no va a haber incremento con respecto al año anterior. Esta decisión de no incrementar la UMI se hizo porque ya estaba prevista en la reforma. Es decir, la ley anterior o las disposiciones anteriores me establecían que se tenía que hacer un procedimiento para determinar el valor de la UMI para 2025.
Y esta gestión dijo, oye, espérate, no, pero como ya lo tengo contemplado en la reforma, mejor desde ahorita aplicamos la reforma y entonces te dejo la UNI sin ningún cambio. Es una violación total en los procedimientos del Infonavit. También se establece que los créditos no van a devengar intereses y el Consejo de Administración será quien determine la tasa que se va a cobrar. También se establece que los asegurados, cuando se termine de pagar el crédito, cuando haya una extinción o cancelación del crédito, las personas van a recibir de forma gratuita la copia certificada del documento que corresponda, ¿no? Entonces, estos son de los beneficios que tienen los trabajadores. No actualización del saldo, no actualización de las amortizaciones, y van a tener derecho a sus escrituras cuando concluya el crédito, la cancelación o la extinción de la deuda. Y bueno, aquí también viene un tema que hace un contraste con los motivos que originaron la reforma, donde dice, oye, para el otorgamiento de créditos nos dijeron que se iba a dar preferencia a los sectores vulnerables, ¿no? Que eran los jóvenes, las madres solteras, los de menos ingresos y después los demás. En la ley, en la reforma se establece que se va a dar preferencia a los que tengan por lo menos 10 años cotizando y sin dejar a un lado los criterios de la perspectiva de género, ¿no? Entonces volvemos a retomar este tema de que tenemos que tener mismos criterios para sea hombre o sea mujer. Y también establece que para los asegurados que tengan una incapacidad permanente del más del 50%, no se va a liberar la obligación de cubrir dicho crédito, ¿no? Por lo tanto, habrá que continuar con los pagos. Y también se establece que el instituto no va a poder adjudicarse ningún inmueble que haya estado en esto. Se establece toda una reglamentación en lo que es el arrendamiento social. Se crea el artículo 51 ter y bueno, una serie de artículos 51 para reglamentar esto del arrendamiento social, en donde, bueno, también se espera que se establezcan reglas adicionales, porque hay reglas o hay casos o supuestos o algunas cuestiones que tienen que quedarse establecidas y bueno, el Consejo de Administración tiene como labor pendiente el emitir esas reglas del arrendamiento social. Pero en términos generales, pues va a funcionar como funciona para los créditos de vivienda, ¿no? En donde, oye, pues tu saldo en la subcuenta se va a quedar como garantía para cumplir, se va a quedar como garantía del cumplimiento de pago del arrendamiento. Vuelve a establecer que las personas que entren a la figura del arrendamiento social, pues tienen la opción de la compra de la vivienda cuando cumplan los requisitos, cuando se cuente con el nivel de ahorro en la subcuenta de vivienda. Y bueno, si este arrendamiento social, que ese es el cuestionamiento, si este arrendamiento social lo estás dirigiendo a la gente, a los jóvenes que no tienen capacidad de ahorro para comprar una casa y no es malo, digo, no es mala la opción, ¿verdad? Pero yo creo que difícilmente se va a poder cumplir porque está destinado a la gente que no tiene cotizaciones. De hecho, en el arrendamiento social se pide se pide como mínimo un año de cotización. Entonces imagínense, un año de cotización no tiene mucho saldo en su cuenta individual, por lo tanto no le genera un ahorro suficiente para poder tener el nivel que se requiere para poder comprar la vivienda, pero es una buena intención.
Los contratos del arrendamiento social se dice que van a ser publicados en la página del instituto para que de ahí sean descargados y puedan hacerse estos contrataciones. Y bueno, ya de los puntos finales, ¿cómo queda la fiscalización del Infonavit? Anteriormente la Comisión Nacional Bancaria tenía un papel importantísimo dentro del establecimiento de políticas, revisiones y demás del instituto, y vemos ahorita cómo va a quedar esta parte, ¿no? Anteriormente, la Comisión Nacional Bancaria de Valores participaba en la aprobación de los sistemas de organización de contabilidad y de auditoría interna, porque, bueno, como les comenté, el Infonavit anteriormente era una entidad similar a una institución financiera que se encargaba de otorgar créditos. Y bueno, esta comisión tenía un papel importante, también dictaba todas las formas perdón, todas las normas de registro contable, supervisaba, vigilaba y de alguna manera eso pues, tenía tranquilos en cuanto al funcionamiento del Infonavit. Con la reforma se le quitan todas las atribuciones a la Secretaría, perdón, a la Comisión Nacional Bancaria y quien las toma es el SAT, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toma todas las funciones que tenía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y ahorita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores solo funge como auxiliar al SAT. Cuando el SAT requiere apoyo, pues entonces entrará la Comisión Nacional Bancaria. Y bueno, esto es preocupante también, ¿no? Porque ya no hay un ojo ahí revisor de todas las políticas del instituto. También se establece que todo lo que tiene que ver a la fiscalización, pues lo va a hacer la Auditoría Superior de la Federación y lo va a revisar como un instituto, como un órgano fiscal autónomo, que eso no es nuevo. El Seguro Social también es un organismo fiscal autónomo. El tema aquí es que no hay quien fiscalice a la entidad filial que se va a dedicar a construir. Lo va a hacer el mismo Infonavit o los órganos del Infonavit, que es el Consejo de Administración, en donde ya vimos, ¿no? Pues sí, es un órgano tripartita formado por patrones, trabajadores y gobierno, pero está el director general que va a actuar en representación del gobierno y tendrá un voto importante en las decisiones que se tomen en relación con estas revisiones que se le hagan a la empresa, a esta empresa filial. En la reforma se establecía que esa empresa filial iba a estar formada por el 99.99% de las acciones del Infonavit. Ya en lo que salió publicado, pues ya no sale el nivel de participación del Infonavit, pero bueno, eso no le quita que no deje de ser una empresa paraestatal, aun cuando la ley así lo diga y lo reconozca que no es una empresa paraestatal, sí lo es, porque es coayuda al, al gobierno federal al cumplimiento de sus objetivos, ¿no? Entonces tiene todas las aristas de ser una empresa paraestatal. Y bueno, no sé si... bueno, y otro tema también, actualmente que se establece, bueno, antes de la reforma se establecía que cuando un trabajador dejaba de ser sujeto a una relación laboral y tenía 50 años o más, el instituto decía, oye, pues ya 50 años o más, difícilmente vas a encontrar un trabajo, etcétera. Entonces, le generaba el derecho de que pudiera retirar los fondos del Infonavit. No era tan fácil lograrlo porque aun cuando tuviera 50, 55 etcétera, antes de los 60,
que no tuvieras porque para que tú puedas retirar los fondos del Infonavit en términos normales, pues tienes que tener primero el dictamen de tu pensión por parte del Infonavit y con eso vas al fondo de la vivienda, al Infonavit, reclamas tus fondos y se te entregan. Eh, cuando tú intentabas retirarlo, si no tenías los 60 años, si tenías 50, 55, aun cuando estaba esta disposición, pues provocabas un juicio y te lo regresaban, ¿no? Hubo varios casos en donde tenías 50 años y ya te habían devuelto tus fondos de Infonavit porque ya es difícil que a esa edad puedas contratar un crédito por el tema de la capacidad de pago por el tiempo tan corto que tienes ya para pensionar. Entonces, eso se elimina. Se elimina la posibilidad de que retires tus fondos con 50 años o más y te dicen, oye, pues ¿sabes qué? Tú los vas a poder retirar cuando tengas la edad establecida en la ley del Seguro Social. ¿Y cuál es la edad establecida en la ley del Seguro Social que no establece para qué efectos? Pero bueno, quiero entender que es para efectos de la jubilación. Es a los 65 años o 60 en el caso de que tengas un tema eh, de cesantía. Entonces, el tema de cesantía, recuerden que la vejez es cuando llegas a los 65 años, la cesantía es cuando quedas imposibilitado de poder tener un trabajo igual al que ya tenías, y entonces no te puedes, tienes una imposibilidad de contratarte con el mismo ingreso y con un puesto similar, y por lo tanto entras a la cesantía y tienes que probar para poder entrar a la cesantía que ya no puedes encontrar trabajo, ¿no? Entonces, esta reforma no dice en qué términos, nomás dice que cuentes con la edad establecida en la ley del Seguro Social. La ley del Seguro Social establece 65 años para vejez y 60 años para la cesantía. Entonces, habrá que ver para efectos de cuál de las dos. Yo entiendo que es para efectos de la vejez, que son los 65 años, o cuando tengas ya un dictamen de pensión por parte del Seguro Social o el Seguro Social ya te haya autorizado el tema de tu pensión. Y bueno, estas son básicamente las reformas principales que se hacen a la ley de Infonavit, que bueno, hasta hace una semana era un proyecto de reforma, salió publicado ya, si no me recuerdo, el 21 de febrero, en donde ya son aplicables estas disposiciones. Lo más trascendental en el caso de las empresas, de los patrones, es el tema de los descuentos a los créditos de vivienda, en donde ya el trabajador falta, el trabajador se incapacita, ya tienen la obligación de hacer el descuento, generarle una deuda al trabajador y también ver el tema laboral, hasta dónde puedo generarle yo una deuda al trabajador, porque acuérdense que están las limitantes ahí de los descuentos a los trabajadores, está el tema de los descuentos a los trabajadores con salario mínimo, etcétera, ¿no? Entonces, se convierte en un problema práctico para las empresas de qué voy a hacer cuando me falten los trabajadores. Entonces, es importante que revisen con sus asesores laborales hasta qué punto puedo yo generarle una deuda al trabajador por este concepto de los créditos, porque no hay un pago de salario. Y también considerar que por ahí hay algunos abogados que ya están promoviendo algunos amparos, revisen bien si efectivamente proceden los amparos en este sentido, para que pues al final de cuentas no nos vayamos con sorpresas, ¿no? Entonces, pues básicamente esta es mi participación. No sé si tienen alguna duda, comentario. Nada más no se desahoguen conmigo, porque esta reforma, pues sí, en el tema de los patrones sí deja mal sabor en todo esto. El funcionamiento del Infonavit también
regresamos a los temas de hace 40 años, regresamos a las imposiciones por parte del gobierno federal. Puede haber muy buenas intenciones, pero viniendo del gobierno sabemos, la historia nos ha dicho que no necesariamente se cumplen los objetivos, ¿no? Entonces, no sé si por ahí hay comentarios. Tenemos una pregunta, Norma, en el chat, dice en el bloque de preguntas y respuestas, ¿cómo se dará cuenta el Infonavit de que un trabajador fue baja? ¿El patrón deberá reportarlo? ¿O hasta qué fecha es la obligación del patrón pagar el crédito? Bueno, el Infonavit se da cuenta que el trabajador fue dado de baja por el aviso de baja que se presenta ante el El Seguro IMSS. Social. Recuerden que los avisos del Seguro Social surten efectos para Seguro Social y para Infonavit. Entonces se va a dar cuenta a través del aviso que presentes en Seguro Social. Muy bien. Otra pregunta por acá. En el primer bimestre ya se debe pagar completo, es decir, sin ausencias e incapacidades. Híjole, esa es una pregunta del millón. Porque evidentemente, tenemos que tener una nueva versión del SUA por el tema de la UMI, porque no sé si ya por ahí intentaron calcular sus cuotas, pero o actualizar la UMI y no les deja poner el mismo valor que ya teníamos del año anterior. Entonces va a haber una modificación al SUA. Eh, ¿Cómo va a ser el SUA que me permita identificar en qué momento puedo considerar los ausentismos, en qué momento no, las incapacidades, etcétera? Yo creo que en teoría vamos a separarlos en dos, ¿no? La teoría nos dijera que a partir del 21 de febrero, que fue la reforma, entra en vigor esta disposición. ¿Cómo van a venir las emisiones? Esa es la pregunta. ¿Cómo me va a requerir el Infonavit? Desde mi punto de vista, el Infonavit, eh, espero no sea así, ¿verdad? Espero que lo haga como debe de ser, pero también la historia nos ha dicho que hacen lo que quieren. Creo que el Infonavit va a mandar las emisiones con la reforma ya todo el bimestre completo. Entonces, debiera de ser a partir del 21 de febrero, pero pues vamos esperando a ver cómo vienen las emisiones, ¿no? No. La respuesta en concreto ¿cuándo entra en vigor esto? El 21 de febrero. A partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial, salió publicado el 21. El día siguiente creo que es hoy, si no mal recuerdo, no me acuerdo, pero bueno. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? A partir del día siguiente que entró en vigor la reforma. Que tenemos 6 días, o sí, 4 días de bimestre que tomar en cuenta con el nuevo cálculo. Así es. Entonces, imagínate cómo le va a hacer el Infonavit en las emisiones para calcular de manera parcial. No creo que lo haga y yo creo que van a mandar todo el bimestre completo con la amortización. O mandar al bimestre normal y luego en el siguiente hacer un ajuste para que compense estos días también. Eh, eh, no, no creo que lo ajusten el siguiente bimestre. Yo creo que este bimestre, por lo menos en el tema de las incapacidades, que es donde puede tener Mayor incidencia. creo que ahí es donde va a estar el tema. Pues la situación está, como diría ahí un personaje de la televisión, ¿no? Los acontecimientos están en pleno desarrollo, ¿no? Así que tenemos que estar muy atentos para ver las siguientes notificaciones por parte del Infonavit y ver qué nos ofrecen. ¿Hay más comentarios? Fíjate que Sí. todo esto pues inmediatamente generó las alertas y las preguntas, ¿no? Qué bueno. Dicen por acá, ¿qué pasa cuando un empleado
que ha estado incapacitado, al término de la incapacidad renuncia, ¿de dónde se le retendrá lo del crédito? ¿De su finiquito? Son de las problemáticas que nos vamos a enfrentar, porque ponle tú que aunque no renuncie, pues no tiene capacidad para pagarte todas las amortizaciones que estuvo durante su periodo de incapacidad. Entonces, ¿de dónde lo vas a retener? Esa es una pregunta en materia laboral. Yo no soy especialista en el área laboral, habrá que ver con el comité laboral de ARITAC, pero desde mi punto de vista, sí puedes descontarle de su finiquito. El tema es que habrá que revisarlo bien con los asesores laborales, Y ¿no? porque desde el punto de vista fiscal sí se puede, que sería el tuyo, pero desde el punto de vista legal, laboral, no se puede. Entonces Eso ahí habrá habría que que ver revisarlo cuál es. con los abogados laborales, ¿no? En términos oye, eh, me estás obligando a mí como patrón a retener sobre un salario donde no he pagado, no hay salario. Ah, bueno, entonces donde encuentre el primer salario, lo descuento. Y viene la otra problemática. Oye, en el finiquito que le estás pagando, sueldo, el séptimo día, vacaciones. Las vacaciones no es salario. Oye, le estoy pagando una gratificación. La gratificación no es salario. El descuento se hace sobre salarios. Entonces es un tema que habrá que revisar con la parte laboral, ¿no? Sí, sí. Ahí tomen Hay que tomar nota aquí, yo estoy ya tomando nota. nota para que tengamos otro webinar igual a este, pero ahora desde la perspectiva de los abogados laborales, ¿no? Muy bien, excelente, Norma. Tenemos otra pregunta por acá. Nos dicen, buenas tardes. Entonces, para confirmar que entendimos correctamente, si un empleado se va de incapacidad y al regresar renuncia. Al no tener salario, tenemos la obligación de retener, le podemos descontar el finiquito y en caso de que el finiquito no alcanza, el patrón lo pagará. Es muy al estilo de la pregunta anterior, creo que ya Exacto. está, ya está contestada, Sí, ¿no? aquí nada más la diferencia es que, oye, pues no me alcanzó, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer cuando vaya a hacer el pago de las cuotas? ¿Cómo lo voy a pagar? Tú puedes tener el argumento de decir, oye, pues es que fíjate que de los salarios ya no le alcanzó a pagar, por lo tanto, pues pues ya no te entero eso, que no le desconté, porque no. El problema va a ser cuando llegue la misión. Acuérdense que nuestro problema no es lo que hagamos. Acá podemos hacerlo como debe de ser, pero cuando me llega la emisión me va a llegar completito y el tema es hacer una aclaración en el portal del Infonavit en donde no sé si me van a aceptar esa aclaración. ¿Por qué? Porque la ley ya te dice, oye, en el tema de incapacidades y en el tema de ausencias, sigues teniendo la obligación de hacer el descuento. Oye, pero ya no tengo descuento, pues no sé qué aclaración le van a poner ahí en el portal de empresarial, ¿no? Entonces, yo creo que este tema sí nos va a generar muchas diferencias con el Infonavit y lo que van a optar a hacer muchos patrones es, oye, ¿qué me sale más caro? Estar haciendo aclaraciones con el Infonavit o hacerle entero, aunque yo no haya hecho el descuento y absorbo esa parte como un gasto, ¿no? Entonces, sí, creo que se nos viene un problema importante en el tema de las emisiones y diferencias que nos pueda estar notificando el Infonavit. Hará falta que todavía nos den las reglas de juego, ¿no? Porque pues la ley queda como ambigua en esa parte, ¿no? Bueno, es que en este tema no se prevén reglas. Las reglas se prevén para el tema del arrendamiento social. Aquí no se prevén reglas. Aquí lo que se prevé son muchos amparos, porque, oye, no tengo salarios, ¿de dónde voy? Cuando un trabajador se va de incapacidad, no le pago salarios. Y hay muchas empresas que dicen, oye, pero es que fíjate que, sí, no le pago salario, pero hay muchas empresas que dicen, bueno, si estás de enfermedad general, yo te pago el 30% de la incapacidad o el 40% de la incapacidad que no te cumple el seguro social y te completo el 100% de tu salario, ¿no? Hay empresas que dan estos beneficios.
lo que estás pagando no es un salario, por lo tanto no lo puedes descontar de ahí. Lo que estás pagando es un subsidio, es un beneficio. No hay que olvidar que los descuentos se hacen sobre los salarios y el salario es la cuota diaria. Entonces habrá que ver también sobre qué conceptos puedo retener. Y ahorita dijiste algo muy interesante, ¿no? ¿Qué me sale más barato? A lo mejor si tengo a un empleado con incapacidad en esta situación, pues a lo mejor si es uno solo y es un salario bajo, pues me sale más barato pagar, ¿no? Que irme por la vía del amparo, que le tengo que pagar al abogado, al amparista, hacer todo el proceso. No, pues así, sí se eleva. Ahora bien, si tengo 20, 30, 50 trabajadores en condición de incapacidad, pues ahí sí ya habrá que ver, ¿no? Si más bien me sale más barato irme por la vía del litigio, ¿no? Entonces, Sí, de sí, sí va a estar hecho, por interesante. ahí ya andan ahí criterios, ¿no? En donde dicen, bueno, es que entonces ya no voy a contratar trabajadores con crédito de Infonavit. Acuérdense que no podemos, no podemos, ese sería un tema de discriminación. Eh, pero bueno, pues sí andan por ahí algunas posturas muy drásticas, ¿no? En donde, bueno, pues, está bien, entonces no contrato trabajadores con crédito. Y bueno, también si vas a tomar esa política, pues imagínate, ¿de dónde vas a agarrar trabajadores? Es prácticamente imposible establecer esa política, además de que estarías incurriendo en un tema de discriminación. Es correcto, sí, pues las implicaciones de todas estas cosas pues son bastante amplias, así que pues sí creo que nos tocan unos meses interesantes para ver todos los criterios, las adecuaciones, qué hacen las demás empresas, qué hacen las confederaciones patronales a partir de ahora. Así que va a estar muy interesante, así que manténgase atento a las notificaciones que haga Aritac con relación a esta materia y que los mantendremos informados. Tenemos otras preguntas más allí en el chat. ¿Qué es recomendable que contenga el formato de prórroga? Acuérdense que ahorita ya no hay un trámite que vaya a tener que hacer el trabajador. Cuando el Infonavit se dé cuenta que el trabajador quedó sin empleo, entonces va automáticamente a entrar la prórroga, entonces no se prevé un formato como tal, a reserva que se establezcan algunas reglas que no se prevén, pero bueno, no hay un formato establecido ni algo que yo te pueda decir, es que debe de contener esto, no, porque ya es el Seguro Social, el Infonavit va a revisar cuántos trabajadores fueron de baja. No sé qué tanto tiempo le va a dar para que se considere que ya puede entrar a prórroga. Por ejemplo, no sé si en 6 meses no se recontrató, entonces ya le activo la prórroga. No sabemos esas particularidades, pero no hay un escrito, no hay un formato como tal. Muy bien. Y hasta ahora la última pregunta. ¿Qué pasa con las personas que tienen incapacidad parcial? ¿Se hará uso de la causal para aclarar? No lo sabemos. Y bueno, no sé si te refieres a incapacidad parcial cuando el trabajador ya tiene una incapacidad permanente parcial y y fue reubicado o dentro de sus labores y ya está recontratado y demás, o si te encuentra, o si a lo que te refieres es a una incapacidad temporal. La incapacidad permanente parcial puede darse por un riesgo de trabajo o por una enfermedad general. En ambos casos, la empresa los puede recontratar. En el caso de riesgos de trabajo, lo puede contratar en cualquier función de la empresa. En el caso de una incapacidad por enfermedad, que es la invalidez, tiene que ser en un puesto diferente con un sueldo diferente. Si a eso te refieres, bueno, en ambos casos de incapacidad permanente parcial, al ser recontratados, pues generan un salario, un ingreso, en donde pues de ahí le puedes hacer el descuento. Y entiendo no debe de haber ningún problema con el Infonavit. Ahora, si te refieres a la incapacidad temporal, los certificados de incapacidad temporal,
no va a haber una forma de aclararlo porque la ley dice que no se tienen que suspender los descuentos cuando hay incapacidad y entonces el Infonavit espera que haya un descuento y por lo tanto un entero y que si no lo enteras pues va a generar una diferencia. Entonces ya esa causal de incapacidad temporal, que son los certificados temporales, eso ya no, entiendo, ya no habrá una causal para aclarar, ¿no? Entonces, nada más ahí en tu pregunta es una diferencia importante en lo que es incapacidad parcial, que son, para mí son las incapacidades permanentes parciales, y el otro tema son los certificados temporales de incapacidad, que los certificados temporales de incapacidad son los días que el trabajador tiene justificado para faltar. Excelente. Pues allí tenemos las dos posibilidades de respuesta. Al no tener una pregunta clara, pues tenemos dos vertientes de la respuesta, pero ambas pues ya están respondidas. Pues hasta ahora son las últimas preguntas que tenemos allí en el bloque de preguntas y respuestas. Recuerde, habla ahora o calle para siempre. No todas las veces tenemos la oportunidad de tener a una representante del Colegio de Contadores Públicos de Baja California para que nos aclare directamente nuestras dudas. Así que aprovechen pues este espacio, ¿no? Y bueno, mientras tanto, pues queremos agradecerte, Norma, por este webinar tan interesante en el cual pues has desmenuzado punto por punto cada uno de los elementos que conforman esta reforma. Fíjate, ya nos llegó otra pregunta, ¿me quieren aprovechar? Muy bien, los felicito por ello. ¿Cómo aplicaría para créditos compartidos? Pero ¿en qué Eh, supuesto? Porque la regla es bien clara, ¿eh? No se suspenden los descuentos cuando hay ausencias y capacidad. No sé si a esto te refieres. No lo dice. Vamos a esperar que allí quien puso la pregunta nos pueda aclarar un poquito más. Ahora, por ejemplo, un unamos crédito, por ejemplo, ¿no? Que son dos personas que tienen descuentos para un mismo crédito o un crédito conyugal. ¿Qué hago con el participante que tiene la incapacidad y el que no la tiene? Si van a tener alguna variación. Interpreto todas esas posibles preguntas, pero no lo dice allí. Así que vamos a esperar a ver si nos aclara Azucena la Sí, pregunta. sí, sí es Aquí está, aquí dice, mira. Dice, ¿cómo aplicaría, ejemplo, si es un crédito compartido y uno de ellos está incapacitado? Entonces me imagino que es un unamos créditos o un conyugal. sí, bueno, ahí entiendo que cada uno tiene su propio descuento. Si no me equivoco, cada uno tiene su propio descuento, entonces el que está, no va a haber diferencia entre uno u otro porque los enteros se tienen que hacer bajo esta nueva regla, ¿no? Bajo esta nueva disposición. O sea, el descuento no debe de variar por haber estado incapacitado. No el descuento como patrón no lo puedes hacer. El entero al Infonavit, esa es la preocupación. El descuento a lo mejor no lo vas a poder hacer y habrá que ver para efectos laborales hasta dónde puedo descontar, en qué conceptos lo puedo descontar, pero el Infonavit va a estar esperando el entero de esas amortizaciones. Muy bien, bueno, esperamos que con esto pues se haya contestado la pregunta. Y ahora sí, pues bueno, queremos agradecer a todos los participantes de este webinar por haberse registrado, por estar muy atentos a las convocatorias de Aritac. Hoy un webinar el lunes, pocas veces tenemos un webinar en lunes. Yo creo que en los últimos 3, 4 años hemos tenido dos o tres webinars en un día lunes y ha sido precisamente en condiciones excepcionales, precisamente un escenario de aprobación de alguna ley o algún cambio, alguna reforma importante que teníamos que abordar y pues en este caso pues algo que impacta directamente pues a todos los trabajadores que están dentro del sistema para ahorro de la vivienda que pues se ven impactados por esta reforma a la ley del Infonavit. Entonces, muchas gracias a todos por haber aceptado esta convocatoria por parte de Aritac.
Muchísimas gracias a la contadora pública certificada Norma Robles Ulloa por haber disertado este espacio, por haber aclarado todas las dudas y por presentarnos toda esta información de una manera tan clara y tan concisa. Recuerden que pues Aritac siempre está al pendiente de los cambios que se están dando en materia laboral y constantemente vamos a estar dándoles información oportuna. Nos llevamos algunas dudas también para nuestro comité laboral, así que no se sorprenda si en los próximos días también tenemos alguna cápsula con relación a este tema. Ahora desde la perspectiva de los abogados laborales. Ya tenemos la perspectiva fiscal y de cumplimiento contable. Bueno, ahora nos vamos también desde la perspectiva de los abogados laborales, ¿no? Entonces, estén muy atentos a la información que oportunamente va a estar sacando Aritac para todos ustedes. Bueno, eso es todo lo que tiene que ver con nuestro webinar del día de hoy. Nuevamente, gracias a todos, gracias a Norma y nos vemos en una próxima oportunidad. En nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, nos despedimos. Nos vemos en breve. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.